Bueno, el tema de hoy es un tema bastante básico, si bien no está dentro del programa de la materia, pero ayuda. Lo que les estoy hablando es nada más y nada menos que matemáticas. Primero, fórmulas, cómo usarlas desde un punto de vista práctico. Tema unidades, a qué hacen referencia, cómo pensar un poco para llevarlo a la práctica. Ejes cartesianos, trigonometría, fórmulas. Primero, vemos tipos de ecuaciones donde tenemos un resultado que va a estar determinado por una división y otro resultado que va a estar determinado por una multiplicación. ¿Esto qué significa? De que a medida de que aumente el numerador b, el resultado a va a incrementarse, y a medida de que el denominador c aumente, el resultado también va a sufrir una modificación, pero para disminuir. Uno de los ejemplos más claros es de la ley de Ohms, el valor de voltaje. Si aumento la intensidad y disminuyo la resistencia, es obvio que el voltaje se me va a disparar. La otra relación es cuando las dos componentes que hacen el resultado son directamente proporcionales al resultado. Por más de que uno de ellos sea cerca de infinito o tienda a infinito, si el otro componente es igual a cero, entonces el resultado va a ser cero. Es lo mismo que pasa en la ley de Ohms cuando reacomodo para conseguir la intensidad. Si tengo mucha resistencia pero nada de voltaje, y no voy a tener nada de intensidad. Unidades. La forma más elemental es cuando un número está elevado a un exponente. En este caso a está elevado a 1 y en realidad todos los números están elevados a 1. O sea, significa de que un número ni siquiera llega a multiplicarse. Entonces vale lo que vale. 1 vale 1, 2 vale 2, 3 vale 3, 45,7 vale 45,7 y así. Lo interesante de esto es que es una medida puntual, el centímetro, la temperatura, el tiempo, lo que fuese. El tema es cuando ya agrego un exponente 2, que al menos lo que es en distancia va a hacer referencia a una superficie, porque tengo esta distancia por esta otra distancia. Por dar un ejemplo, un centímetro cuadrado significa de que este lado va a medir un centímetro y este otro lado va a medir un centímetro. O dicho de otra forma, puedo llegar a tener de que esa superficie mida 4 centímetros cuadrados. Entonces este lado me va a medir 2 y este otro lado me va a medir 2. O puede ser de que este lado 1, 4 o cualquier otros dos valores que multiplicados por ellos me dé 4 centímetros cuadrados. El otro caso es cuando el exponente está elevado a la 3. Lo que sucede aquí es que voy a tener tres dimensiones: ancho, largo, profundidad. Entonces, si tenemos que es 1, 1, 1, entonces tenemos 1 por 1 por 1 va a ser igual a 1 al cuadrado. Y si estos 1 yo los expreso en centímetros a los 3, entonces va a ser un centímetro cuadrado. Otro tema es cuando despejamos ecuaciones. Lo que tenemos que tener muy en cuenta son los signos. Para poder entender esto, hagan de cuenta que cuando tienen una ecuación enfrente y ven un signo igual, ese igual es una pared. Lo que está de un lado significa una cosa, pero cuando pasa del otro lado significa otra cosa. Si yo tengo acá un número más 1, si yo lo paso al otro lado, va a ser un menos 1. Por el otro lado, si ese 1 está dividiendo algo, cuando lo paso del otro lado, va a estar multiplicando otro número, que puede ser un 4, un 8 o lo que fuese. Si yo tengo un número de un lado con una raíz cuadrada,
En realidad esta raíz cuadrada la podré pasar al otro término y va a estar elevando. Me va a quedar algo así. Ejes cartesianos. Lo que sucede con esto es que es una representación bidimensional para poder graficar y ubicar determinada información. Primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos ejes. El eje Y, que hacia arriba aumenta de valor, y el eje X, que hacia la derecha también aumenta de valor. Ubicamos un punto y nos fijamos acá qué valor tiene, que es este. Y nos fijamos para acá qué valor tiene, este. Ahora, si aumenta solamente en valor de X, significa de que ese punto se mueve en aquella dirección. Pero si el valor X disminuye, ese punto se va a mover en aquella dirección. Aumento su valor Y, pero no en X, se va para arriba. Pero si lo disminuye, se va a ir para abajo. Si llegamos a tener una escala logarítmica, pasa exactamente lo mismo. Lo único que cambia es en la cantidad de magnitud en la cual se expresa. Porque en una escala lineal yo tengo las divisiones y va a ir de a una unidad incrementándose. Pero cuando tengo una escala logarítmica, los saltos son de manera exponencial. En la primera ranura voy a tener un 10, en la segunda voy a tener un 100, en la tercera voy a tener un 1000 y en la cuarta voy a tener 10.000 y así sucesivamente. Trigonometría. Antes de entrar a hablar de trigonometría tenemos que tener en cuenta que son los ángulos, que no son nada más y nada menos que una medida entre dos lados que están inclinados entre ellos. Si yo tengo este lado rojo y a su vez tengo otro lado rojo, pero están paralelos, es decir, que no se llegan a tocar, no están inclinados en respecto a ellos dos, por lo tanto voy a tener un ángulo de 0. En cambio, si uno de esos lados lo inclino un poco, eso significa de que en algún lugar del universo se van a llegar a tocar. Lo que me permite es establecer un ángulo tomando este lado y este otro lado y haciendo el típico arquito. Que ese ángulo se puede llamar alfa, beta, gamma, teta, phi, epsilon, Pedro, pero yo le puedo llamar tranquilamente Juan. Entonces Juan va a valer tantos grados. Ahora, para más o menos tener una idea de cuánto van a valer los ángulos, se estableció una escala de 0 a 360. Si yo no tengo desfasaje, entonces voy a tener 0 grados. En cambio, si yo tengo este desfasaje de este lado con este lado, voy a tener un ángulo de 45 grados. Con este lado van a ser 90. Con este lado van a ser 135. 180 grados, 225, 275, 320, 360 grados. Ahora, la trigonometría la podemos usar o nos las van a incluir siempre que veamos un ángulo rectángulo. Un lado, otro lado y el ángulo rectángulo. Y no me queda otra de que hacer una hipotenusa desde este vértice hacia este otro vértice. Y aquí voy a tener dos ángulos. Voy a tener el ángulo Juan y el ángulo Matías. Catetos, dependiendo de qué ángulo voy a usar de referencia. Para Juan, este cateto es el cateto opuesto, o sea que está del otro lado de Juan. Y este cateto es el cateto adyacente, o sea que está al lado de Juan. Y con respecto a Matías,
este es su cateto adyacente y este es su cateto opuesto. La utilidad de saber qué cateto corresponde a cada ángulo, si es el opuesto o el adyacente, es porque justamente se guardan ciertas relaciones entre sus catetos y sus ángulos. Si yo tengo una expresión en la cual que el cateto opuesto sobre la hipotenusa es este largo más largo, va a ser igual a seno. En cambio, un cateto adyacente sobre la hipotenusa va a ser igual a coseno. Y a su vez, cateto opuesto sobre el cateto adyacente me va a dar otra relación que es la tangente. Para poderlo graficar solamente me hace falta una calculadora y un poco de imaginación. Si yo tengo esta hipotenusa de que tiene esta inclinación, voy a ver de que Juan va a tener un lado muy chico. Entonces, supongamos que eso sea un ángulo, no sé, parece de 10 grados. Ingresamos el valor del ángulo, 10, y averiguamos su seno, que me va a dar 0.17. Entonces significa que el cateto opuesto tiene un valor de 0.17 de lo que valga la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 1, el cateto opuesto va a valer 0.17. Y lo mismo va a ser con el coseno. Si yo ahora hago coseno de 30, me va a dar un valor muy alto, 0.86. Eso significa de que el cateto adyacente mide un 86%. Otro aspecto interesante de la trigonometría es poder descomponer fuerzas. Si nosotros tenemos una esfera y aquí tenemos otra esfera y le aplicamos un vector en esta dirección, después vemos que se descompone en la dirección de ambas esferas, porque esta se va a ir para allá y la primera se va a desviar para allá. Sin embargo, cuando sumamos este desvío y este desvío, lo que me va a dar es una resultante que es nada más y nada menos que la fuerza que había aplicado al principio. En el caso del mesa de Poole, este ángulo no necesariamente puede ser 90, pero por ejemplo, más adelante cuando veamos temas de resorte, vemos que dependiendo del ángulo de hélice vamos a tener una componente, vamos a tener una carga y aquí vamos a tener 90 grados que me va a definir otra carga. Entonces, aplicando trigonometría y reconociendo un ángulo en esta zona, voy a tener un cateto opuesto, porque este vector lo puedo trasladar a esta zona, y un cateto adyacente. Entonces, dependiendo del valor del ángulo, voy a tener tanto de una fuerza como tanto de la otra. Esto va a ser una componente de torsión y esta de flexión. Y hasta aquí llegamos con los conceptos básicos matemáticos.